Nos ponemos en pie, abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2. Versículos del 12 al 17. Cuando ya lo haya encontrado, usted dice, amén. Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oramos. Padre divino, gracias te damos una vez más, y queremos hacerlo siempre, Señor, porque tú realmente eres bueno, y porque tú eres bueno, Señor, nos das el consejo de tu palabra. En esta hora, Señor, que no sea la excepción, que sea de esa manera. Toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, Padre, para ser receptivos de tu palabra y podamos atesorarla y dar los frutos deseados al 100%. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Iniciábamos el domingo recién pasado, hermanos amados, a conocer este mensaje que el Señor hace llegar a 7 iglesias que hace unos 2000 años se ubicaban en la región de Asia. Iglesias de Jesucristo, que el Señor, siendo el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo lo ve y todo lo conoce, estaba muy bien enterado, como lo está hoy mismo, del comportamiento de cada una de esas iglesias. ¿Qué es para nosotros ese llamado de atención, ese mensaje de Dios a esas 7 iglesias? Es un hacernos ver en qué estado, en qué tipo de comportamiento nos estamos desenvolviendo como congregación, pero asimismo en qué tipo de desenvolvimiento estamos involucrados como creyentes de manera personal. Y el Señor nos decía en el culto anterior que éramos al igual que una iglesia autómata, igual que una iglesia mecánica, una iglesia que ha caído en el servilismo, es decir, sirve para ser vista, pero realmente un amor para Dios no lo hay. Decíamos al final de la meditación que con toda nuestra mente y que con todo nuestro corazón nos gustaría que esta iglesia, que cada uno de nosotros no estuviéramos involucrados en ese aspecto que el Señor nos señalaba. Pero hoy, hermanos amados, quiere darnos a conocer que también hay otro estado, que también hay otro momento, que también hay una circunstancia en que la iglesia de Jesucristo se ve involucrada. Y es aquella iglesia que se hace la desentendidas con las cosas que sabe que no están bien. Y como decimos en nuestro lenguaje popular aquí en El Salvador, la iglesia que se hace del ojo pacho, la que no quiere ver.
Hermanos amados, veamos lo que la palabra del Señor le dice a la iglesia de Pérgamo y nos lo dice a nosotros en esta mañana. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Déjeme decirle que cuando el Señor expresa de esta manera, se refería a la cristiandad o a la iglesia, a la congregación que estaba en esta ciudad de Pérgamo. ¿Y por qué le llama donde está el trono de Satanás? Porque era una ciudad que en su momento fue declarada capital de la región de Asia, y ahí estaban los más grandes monumentos y los más grandes templos a los dioses paganos, ¿sí? Y por eso el Señor lo llama de esta manera. ¿Qué es para nosotros hoy, hermanos, estar donde tiene el trono Satanás? Este mundo. Recordemos que este mundo no está gobernado por Dios. Dios Todopoderoso le ha permitido al enemigo de los hijos de Dios, al enemigo del mundo, al enemigo de la creación, que pueda gobernar esta vida terrenal. Estamos inmersos en una sociedad corrupta y perversa. ¿Está conmigo la iglesia? El viernes pasado, véngase, no se quede en los días de semana, va a aprender, va a conocer. El viernes pasado veíamos, o nos daba a conocer tantas situaciones que están pasando en esta vida que nosotros muchas veces las ignoramos. Y en medio de toda esta corrupción y en medio de toda esta pudrición, estamos nosotros, la iglesia de Jesucristo, hermanos amados. Y qué bueno que estando en medio de una sociedad perversa, nosotros seguimos reteniendo el nombre de Jesús. No hemos decaído, seguimos adelante, porque muy fácilmente podemos ser absorbidos por el mundo. Ayer alguien expresaba unas palabras que yo dije que el Señor reprenda esa expresión. Decían: si no puedes con tu enemigo, únete. ¿Cómo me voy yo a unir al enemigo? Sí, no se referían a lo espiritual, se referían a lo físico, pero nosotros los cristianos lo llevamos al plano espiritual, y nosotros somos del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que estamos en medio de esa sociedad corrompida por el pecado. Qué bueno que el Señor sabe que nos seguimos congregando. Qué bueno que el Señor sabe que seguimos queriendo hacer algo para Él, para la gloria de Dios Todopoderoso. Pero dice la palabra del Señor: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Veamos el contexto histórico. Cuando habla de Antipas, ¿quién fue Antipas? Fue uno de los primeros hombres de la iglesia, hermanos amados, que fue quemado vivo dentro de un buey de bronce. Fue sacrificado por predicar a Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos padecido situaciones muy controversiales en nuestra vida por no negar que somos cristianos evangélicos. Nosotros en el trabajo decimos abiertamente: sí, para honra y gloria del Señor, por la misericordia del Señor, somos cristianos. Y muchas veces nos hemos visto involucrados en vituperios, algunas veces hasta expulsiones de los empleos. Pero qué bueno, dice el Señor, que has retenido mi nombre, no has negado mi fe. Pero sigue diciendo la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Quién era Balaam? Era un hombre que se decía ser profeta. ¿Y quién era Balac? Era el rey, era un rey. Y este Balaam, pagado sí por el rey, aconsejó a este rey pagano que metiera mujeres paganas en medio del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel ponga atención.
pecara con las mujeres paganas, que no tenía que relacionarse para que el Señor Dios Todopoderoso se airara con su pueblo escogido y permitiera que el enemigo los pudiera destruir. ¿Está conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Ya lo vamos a ver. Así que dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una secta religiosa en los tiempos, en los primeros días de la iglesia primitiva, que tenían mucho de gnosticismo, que enseñaban que lo que importaba era la parte espiritual y no la física, que todo lo que nosotros pudiéramos hacer con el cuerpo no teníamos por qué preocuparnos, sino lo que teníamos que preocuparnos era de saber que éramos salvos, siempre salvos. Pero si nosotros pecábamos con el cuerpo, eso no importa, eso no importa. Eso enseñaban adentro de la iglesia. Y el llamado es sí a la iglesia a través del pastor. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Usted lo aprendió el domingo recién pasado, que cuando el Señor expresa al ángel, está haciendo de manera metafórica para recibirse al hombre que está encargado de esa congregación. ¿Está conmigo? Y como lo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿A qué se refiere con la espada aguda de 2 filos? De igual manera, es una expresión metafórica para referirse a la palabra de Dios, a la palabra que sale por la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo la iglesia? Bendito sea el Señor. Pues nuestro Dios Todopoderoso dice: yo conozco la vida que estás llevando ahí donde está tu iglesia. Yo conozco dónde vives. Yo conozco la sociedad terrenal en la cual te estás moviendo. Qué bueno que a pesar de que hay una corrupción terrible, que hay amenaza, que hay vituperio, que hay burla, tú sigues declarando ser mi hijo, ser un hijo de Dios. Pero aquí hay algo, dice el Señor, y quiero aclarártelo en esta mañana. Tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es esto, hermanos amados? Nosotros, teniendo el Espíritu de Dios en cada uno de nuestro ser, conocemos perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Los pastores principalmente están interesados en ver las sillas llenas de lo que llamamos iglesia, sin importarle qué es lo que hace el congregante, sin importarle qué es cómo se mueve dentro de la iglesia. Lo que quiero ver es que la iglesia esté llena. Es más, me interesa más aún si trae dinero. Somos pastores, tenemos problemas, tenemos dificultad, hemos sido vituperados, hemos sido cuestionados, pero seguimos adelante. Pero tenemos una iglesia donde la gente hace lo que hacía el pueblo de Israel, lo que bien le parecía, lo que bien le parece, y nosotros no decimos nada. ¿Cuál es el mensaje para nosotros de manera personal? Nosotros conocemos perfectamente, cada creyente conocemos perfectamente cuál es el orden que Dios ha establecido. Y hay cosas que sabemos que están en nosotros, alrededor y aún en nosotros, que no están de acuerdo a lo que Dios espera de cada creyente. Y sin embargo no hemos hecho nada por erradicarlo. Nos llenamos la boca de decir que somos cristianos evangélicos, pero seguimos teniendo prácticas del mundo. A mí me entristece. A mí no me alegra ver vehículos con los rótulos identificándose como miembro de una iglesia. No me gusta. ¿Por qué? Porque a esta gente se le olvida los rótulos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hombres hablando mal, vulgarmente,
y con el gran rótulo en su carro. Hoy mismo que veníamos para casa, pasa uno que casi nos lleva. Y mira el gran rótulo que lleva. Y venía otro ahí todo bélico también, y con el rótulo. Y usted sabe de qué iglesia, porque se especializan en eso. ¿Está conmigo? No, si es creyente y va para la iglesia. Pero tengo una cosa contra ti: estás dando mal testimonio. Arrancarle ese rótulo. El rótulo se lleva en el corazón y se muestra a través de las acciones santas. Tengo unas cosas contra ti, dice, que retienes a los que tienes a los que retienen. Ahí están reteniendo todavía las cosas del mundo, las cosas del diablo. En la iglesia, o la iglesia camina, se mueve por el Espíritu Santo. Pero en la parte física y material, sí, por el Espíritu Santo se llega a obtener los fondos necesarios, porque sí, se necesita del dinero. Si no hay dinero, no podemos comprar las sillas, no podemos pagar el recibo de la luz, del agua, hacerle algunas modificaciones, algunas mejoras a la infraestructura. No come el siervo de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la bendición del Señor es la que perdura para siempre y no añade tristeza con ella. Pero en el afán de mantener una iglesia, en el afán de ser creyentes ante el Señor y ante la sociedad, no nos importa de dónde vienen los fondos que nos gastamos en la iglesia. Están enfrascados los pastores, están enfrascados los hermanos de manera personal en tener lo que quieren ser o aparentar lo que quieren aparentar, sabiendo que no lo son. Y no les importa de dónde viene el dinero. Les he contado en oportunidades anteriores de un pastor que quería construir su templo. Y llegó alguien a la iglesia y le dijo: ¿y cuánto necesita para el templo? Tanto. Pues aquí está la ofrenda. Eran miles. Construyeron el templo. Esto fue en Aguachapán, en uno de los pueblos de Aguachapán. ¿Qué pasó? Con el pasar del tiempo, la persona que había dado la donación se agarró a balazos en una carrera de caballos. Lo apresaron, y cuando lo apresaron, el señor era narco. Y empezaron a investigarlo dónde tenía la plata, y la plata estaba invertida en iglesia. ¿Y qué pasó? Que el pastor y la hija del pastor que administraba los fondos también le fueron a hacer compañía. Dice el Señor: yo no necesito que el diablo, vos sabés de dónde viene la plata, ¿por qué no la rechazás? Cuando usted ve en la internet, se va a dar cuenta de cosas o de casos de cosas. Estaba un pastor que lo van a sacar debajo del suelo de su casa. ¿Por qué? El hombre tiene 79 años y estuvo escondido ahí 7 horas, dice, porque sabía que lo andaban buscando, porque era cómplice de un mafioso. Tenía una iglesia muy grande y sale ministrando como un verdadero pastor, y él vivía con todo lujo. ¿Pero a costa de qué? ¿No sabía él lo que estaba haciendo? Claro que sí. Estaba teniendo a los que estaban reteniendo. ¿Para qué? Balán, el profeta, le enseñó al rey Balac, ¿sí?, que le pusiera tropiezo a los hijos de Israel para que Dios los destruyera. ¿Para qué podemos nosotros dejar que alguien venga y traiga dinero mal habido, malas prácticas, malas mañas a la iglesia? ¿Para qué? Para destruir el cuerpo de Cristo. ¿Para qué nosotros albergamos esas malas mañas que teníamos en el mundo? ¿Por qué no las desechamos? ¿Por qué no nos hacemos el propósito de pedirle a Dios que nos dé fuerza para realmente ser diferentes? Las dejamos aquí y sabemos que en un momento dado Dios se va a irar con nosotros y nos va a pasar la factura. Podemos decir que somos cristianos, que somos evangélicos. Mire, tenemos problemas y todo, pero nosotros seguimos adelante. Ya vamos a ver los otros 5 mensajes. Ahí estamos incluidos.
Yo no sé cuántos esta mañana el Señor nos está hablando y gloria a Dios por ello. ¿Está conmigo? Pero el Señor sabe, hermanos amados, cómo es la vida de cada uno de nosotros. El Señor sabe quién es esta congregación. El Señor sabe qué hay en el tabernáculo San Jacinto. El Señor sabe cuál es el propósito de cada mente y de cada corazón. El Señor sabe cómo tenemos lo que tenemos. ¿Está conmigo, iglesia? Gente que llega a las iglesias y se llegan a ser dueños de la iglesia por lo que dan. Y los pastores no decimos nada por amor al dinero. Sabemos de dónde viene el dinero, pero no importa. Está bueno que traiga la ofrenda a la hermana, que traiga la ofrenda al hermano. ¿Sí? No nos importa. Y el Señor dice: tengo algo contra ti. Sos un buen cristiano, pero estás reteniendo. Cuando digo un buen cristiano es que no has negado mi fe, pero estás dejando esas prácticas. Te estás haciendo el desentendido, como el que no ves. Y claro que sabes y que ves de dónde viene lo que tenés allá adentro. ¿Está conmigo? Sigue diciendo la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Algo que el Señor abiertamente le declaró a la iglesia que debería de abstenerse, no participar de aquellas carnes que se sacrificaban a los demonios. Pero en la iglesia, por tal de que la iglesia esté llena, no me importa que haya hermanos carnales y mundanos y que vengan a insinuar y a motivar a otros hermanos para que hagan la misma práctica. Y el pastor lo sabe. ¿Y por qué no les dice, pastor, que tienen que cambiar? Porque se van a ir. Porque se van a ir. Pues si se van, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios se disciplinan ante la palabra de Dios. Pero el deber del pastor, el deber del hermano, el deber de la iglesia es velar por la santidad de Dios. Recuérdese que dice que una manzana podrida pudre todas las demás. Y no debemos de permitir ello, hermano. No debemos de permitir eso. Y el Señor está pendiente, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Nosotros tuvimos una experiencia acá y ahora el Señor nos confirma que estábamos en lo correcto. Cuando hicimos el llamado de atención, andaba haciendo y deshaciendo todo lo que quería. Y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No, mire, pastor, pero, y ya se dio cuenta, sí, pero es que se va a ir. No, pero es que se va a molestar. Es que usted no le va a hablar en su palabra, sino que en el poder de la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. ¿Amén o no amén? Hermanos, dice la palabra, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Ya explicábamos que esta doctrina de los nicolaitas era aquella gente que decía, no, mire, si somos salvos, siempre salvos. Si usted ya hizo la profesión de fe, usted es salvo, siempre salvo. Si usted peca, no se preocupe, porque cuando abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Que no lo engañen, que le den la interpretación correcta de esa palabra. Y esa doctrina anda promoviendo en toda la iglesia. Y por eso la iglesia es una iglesia carnal. Y allí no hay ninguna honra ni ninguna gloria para el Señor. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos hace el llamado de atención y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos amados, tenemos que ser conscientes. Nosotros sabemos por el Espíritu Santo
El Señor nos muestra, nos declara que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos si todavía andamos en triquiñuelas. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, ya no necesitas vivir de las movidas. Necesitas vivir de la misericordia y el poder de Dios. Y eso lo vamos a buscar cuando de todo corazón nos propongamos velar por la santidad de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No, sí, como somos Taber, traigamos al fulano y a la fulana y que venga a dar show y que haga para que la gente venga. No es así, no le agrada a Dios. ¿Está conmigo? Eso es del mundo. Es que si no se van a ir, no van a venir los hermanos, va a estar solo. Dios va a traer los que tienen sed de la palabra, bendito sea el Señor. Dios va a traer los que quieren beber de la fuente de agua viva, bendito sea Dios. Esa es la que nos hará saltar para vida eterna, hermanos amados. No las enseñanzas del mundo, no la contaminación que vienen a meter algunas personas a la iglesia. ¿Las vamos a echar abiertamente? No. Vamos a pedirle al Señor que la ponga en sujeción, que lo ponga en sujeción, que nos dé palabra, que nos dé gracia para acercarnos y para hacerle ver. Pero no nos vamos a hacer los desentendidos con lo que sabemos que está sucediendo. ¿Nos vamos nosotros a expulsar de la iglesia? Decía nuestro pastor general hace un tiempo que había un pastor en una iglesita allá por La Perla, allá por el Zonte, una iglesita pequeña. Pasó y habían unos cuantos hermanos. De repente volvió a pasar otro día y le creo porque él andaba en su motocicleta para arriba y para abajo. Y eran menos. Y preguntó él, ¿y qué pasó? No, es que el pastor los ha puesto en disciplina. Y luego pasó otra vez y ahora hay menos. No, es que el pastor los ha puesto en disciplina. Y después pasó y estaba cerrada. ¿Y qué pasó? No, es que el pastor se ha puesto en disciplina. Tremendo. Nos quedamos solos, hermano. ¿Oyó eso? Nos quedamos solos. No, tenemos que pedirle al Señor: Señor, reconozco que todavía estoy albergando en mí esas malas prácticas. Reconozco, Padre Santo, que le presto oído a las cosas del mundo, que no debo de hacerlo. Te suplico en el nombre de Jesús que me des perdón y que me des las fuerzas para hacer las cosas de diferente manera, para honrar y glorificar tu nombre. Te pido, Padre Santo, que me retengas en el lugar que tú me has puesto para recibir el consejo de tu palabra. ¿Está conmigo? Que el Señor se sienta agradado que somos cristianos realmente, cristianos verdaderos, no cristianos de nombre. Ya va a ver usted más adelante lo que dice, que a mí me hace temblar cuando me dice el Señor: tú tienes nombre de que vives, pero tú eres un cadáver. Wow, qué terrible. Y el Señor lo sabe. Sacamos el pecho: soy pastor, pero a saber de qué. No, yo soy cristiana, soy sierva del Señor. Mire, cuando usted le diga en sierva, rechace el hombre si usted sabe que no. Eso lo hacen más por una burla. Había un hermano allá que hay un hijo que me dice: me cae mal cuando te grita: siervo, siervo. Tremendo. No, no, usted sabe quién es, y mejor aún, el Señor sabe quiénes somos. Tenemos que procurar obtener la aprobación de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos amados, que estamos luchando en nuestra naturaleza vieja y pecaminosa, con la ayuda del Señor, luchando porque esa naturaleza cada día sea menos y que rechacemos todo aquello que sabemos que no le agrada al Señor. Y en nuestra iglesia buscar la santidad de Dios, no el circo, no el espectáculo, sino la santidad de Dios. Y la vamos a buscar a través de la oración. A través de la oración vamos a consagrarnos para Dios, para ser cada día mejores al Señor. Ojo, voy a hacer un paréntesis. No te asustes.
Espero que ese sea tu anhelo. El mundo se te va a venir encima. El mundo se te va a venir encima. El enemigo te va a poner tropiezos de donde menos esperas. Pero reprendelo en el nombre de Jesús. Y sigamos adelante, rechazando todo lo que sabemos que no es de Dios. Yo recuerdo que aquí también se dio una de esas oportunidades. Y cuando quizás nos vimos en la necesidad de tomar algo que sabíamos que no deberíamos de tomar, pagamos las consecuencias. Si tú sabes que las prácticas que estás desarrollando no le agradan a Dios, recházalo lo más pronto posible. Pásate con el Señor. Pásate con el Señor. No es eso para nosotros los creyentes. No es eso para la iglesia. No es el comportamiento que estamos llevando. Lo que Dios espera es algo diferente. Es algo que está pegado a la santidad de Dios. Que no te asuste la palabra santidad. ¿Qué es santidad, pastor? Que dejes de hacer en lo más posible lo que antes hacías en el mundo. Que anheles más las cosas de Dios. Que anheles el amar, el pedir perdón, en hacer bien a las personas si podés hacerlo. Si no, estate quieto, no te metas en pleito. Busca el acercarte a Dios, busca el servirle a Dios, busca el hablarle a otros de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios manda. Pero hoy le hablamos a las otras personas de los equipos de fútbol. Le hablamos a otras personas de la política. Le hablamos a otras personas de tantas cosas menos de Cristo. Y decimos que somos cristianos. No se nos nota. Y el Señor lo sabe. Hermanos amados, dice el Señor en el 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, los voy a poner en su puesto a ellos, y a ti vas a quedar avergonzado. Qué feo, hermanos amados, que siendo pastor de una iglesia, estando puestos por el Señor para enseñar a caminar a los creyentes, a la congregación, de acuerdo a la santidad del Señor, nosotros estemos dando un mal ejemplo. Cuando dice él: yo llegaré y pelearé con espada de mi boca, otro va a venir a enseñar lo que realmente debe ser enseñado en la iglesia de Dios. ¿Está conmigo? Otro va a llegar a ocupar tu lugar ahí donde dice que eres cristiano evangélico. Te van a hacer a un lado, y otro que realmente anda en los verdaderos pasos del Señor te va a dejar avergonzado, porque Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor. Terminamos y dice la palabra del Señor en el 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tenemos oídos en este lugar? Tomemos esta palabra como lo es del Señor. Hagámonos la propuesta, hermanos amados, a ser verdaderos hijos de Dios, a rechazar todo aquello que sabemos que no está bien delante de Dios. Todas aquellas enseñanzas, todas aquellas pláticas, todas aquellas amistades que hasta hoy nos han agradado, nos han hecho pasar un buen momento, pero que no agradan a Dios. Es tiempo, hermanos amados, que a esas personas empecemos a hablarles realmente de Cristo. Pero ¿qué dice hoy el cristiano? Mire, ¿y usted qué está haciendo ahí en ese prostíbulo, en ese bebedero? No, es que yo voy a ir a hablarles de Cristo. No molestes. No molestes. El diablo te va a absorber. El diablo te va a absorber. Y usted ahí estaba en un bebedero. No, yo estoy con una soda aquí, pero yo quiero hablarles de Cristo. ¡Es mentira! Sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Salga de ahí. Hábleles afuera de Cristo Jesús. No se revuelva con ellos. Mire, ¿y por qué fue a la discoteca? No, es que fui porque quiero ver si gano almas ahí para Cristo. No nos engañemos, hermanos amados. Dios Todopoderoso sabe quiénes somos. Arrepintámonos, hermanos, y hagámonos la propuesta en nuestra mente y en nuestro corazón de ser verdaderos hijos de Dios, creyentes correctos para la gloria de Dios. Y si usted cree que esto es un mensaje del Señor, dele un aplauso a Él, fuerte, para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por esta bendita palabra tuya, Señor.